los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Al sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén, sí, Señor. Alabamos tu nombre. Dios les bendiga, amada Iglesia del Señor. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles, donde una vez más nos reunimos
en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para recibir palabra de Dios que da vida y vida en abundancia. Así que sin más vamos a pedirle al Señor nos esté asistiendo en este tiempo para poder oír con mansedumbre, para poder recibir con sabiduría esta palabra que va a ser implantada en cada uno de nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en todo tiempo brindas tu asistencia divina, Señor, a tus hijos, nos sostienes con tu diestra. Te damos gracias por este tiempo, Señor, donde seremos alimentados por ti, Señor. Nos honra poder sentarnos a tu mesa. Te damos gracias una vez más por cada familia representada, Dios mío. Bendice los que no tengan falta de ningún bien en este tiempo, Dios mío. Fortaleza de lo alto para cada una de las familias, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y te rogamos, Señor, en esta noche, en un mismo sentir, que podamos seguir, Señor, permaneciendo unánimes, fortalecidos en tu presencia, Señor, edificándonos unos a otros, sosteniéndonos, Dios mío, y dando frutos en todo tiempo, frutos que permanezcan. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que bueno, vamos a estar compartiendo el mensaje del día de hoy que se titula, es cortito el mensaje, tal corazón, ¿no? ¿Por qué el Señor traía a mi vida esta palabra? Porque, bueno, justamente hay un pasaje que habla de esto, pero también por la administración que venimos recibiendo a partir del día domingo, ¿no? Este nuevo mensaje que hemos recibido en esta semana, para esta semana, y el pastor nos ministraba acerca de que la palabra de Dios es como martillo, ¿no? Que golpea la piedra, que quebranta la piedra. Y nos explicaba también que, bueno, justamente la figura de la piedra podría verse a través de lo que es un corazón endurecido, un corazón duro, ¿no? Entonces, acerca de esto un poquito quería que podamos charlar en esta noche, que podamos entender de que la palabra de Dios es preventiva y también que la palabra de Dios hace informes, como dijimos una vez, como dicen clínicamente, ¿no? Los doctores, que la palabra de Dios también viene a ser como un informe. ¿Por qué? Porque a través de leerla, porque a través de conocer la palabra podemos ver nuestro estado, los síntomas que tenemos, que son informes para un diagnóstico de cómo estamos espiritualmente. Entonces, hoy a través de este mensaje entiendo el Señor nos quiere prevenir, nos quiere guardar. De que si bien la palabra viene como martillo para quebrantar corazones duros, para hacerles entender a aquellos que se disponen a escuchar, pero la idea sería no llegar a ese punto, ¿no? La idea sería poder, como ovejitas del Señor, recibir con mansedumbre cada palabra implantada que puede salvar nuestras almas, nada más y nada menos, ¿no? Y la de familias enteras. Entonces, por eso entiendo que hoy también la palabra es preventiva y nos viene a alertar. ¿Por qué? Porque un corazón duro difícilmente pueda llevar adelante el ministerio encomendado por el Señor, que tiene que ver con esto de desarrollar el carácter de Cristo en cada una de las vidas de manera personal, pero también evidenciarlo para con los demás. Entendemos que las características de la iglesia de Cristo, de la iglesia espiritual del Señor, son las obras justas. Y pensando en esto digo, claro, todo el tiempo van a haber situaciones que vengan a arremeter en contra de que podamos llevar adelante las obras justas como iglesia de Cristo, como la iglesia que se prepara para las nupcias con el Señor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, y la realidad que si estas características de obras justas escasean o directamente no existen en un grupo de personas que se hace llamar iglesia o que considera que es una iglesia, estamos hablando solamente de eso, de un grupo de personas que se reúnen a un determinado horario en un mismo lugar para hacer algo a lo que están ya acostumbrados siempre, ¿no?
Estamos hablando de un grupo de personas que se reúnen por costumbre a determinada actividad, pero que no hay frutos, que no hay obras justas, que no hay un desarrollo de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, ¿no? Conforme a lo que fuimos llamados. Entonces, pensando en esto, digo, eso no es la iglesia. Y las personas por ahí a veces se congregan, van a un lugar y tienen esa rutina de tener aún actividades eclesiásticas, pero eso no quiere decir que sean iglesia del Señor. Justamente como les decía bien al principio, que las obras justas son las vestiduras de la iglesia de Cristo, las que caracterizan a la iglesia de Cristo, y que un corazón duro no puede llevarlas adelante de manera natural, ¿no? Esto también pensaba mientras leía la Escritura y digo, qué tremendo que es, porque aún los escogidos son engañados. Porque eso es una imitación. Un grupo de personas que se reúne a determinada actividad es una imitación de lo que tendría que ser la iglesia. Y el mundo es engañado, ¿no? A través de esto, de estos grupos de personas que creen por ahí en sus buenas intenciones que son iglesia o fueron enseñados de esa manera y no lo son. Entonces hay un montón de testimonios que dejan mucho que desear, formas de vidas cristianas muy livianas que no hablan de santidad, de compromiso, de responsabilidad con el Señor, ni nada que se le parezca ni de lejos. Por eso está bueno que podamos ver hoy a través de cada pasaje que vamos a compartir, de que no solamente, bueno, la Escritura habla de un corazón duro como un corazón no arrepentido, ¿no? De aquellos que no conocen todavía al Señor, sino que también la Escritura habla de que hay situaciones que puede hacer que empecemos bien, pero hay situaciones que puede ser que hagan en cada uno de nosotros que el corazón se endurezca. Por eso bien dice la palabra, más vale el fin del negocio que el principio, ¿no? El tema es comenzar y permanecer e ir evolucionando en la fe, crecer y desarrollar cada una de esas obras que el Señor espera. Cuando hablo de obras, por ahí no nos confundamos o alguno puede malinterpretar de que, bueno, la realidad es que la salvación no es por obras, así que el Señor en su infinita gracia nos ha salvado por su misericordia. Sí está bien, la realidad es que entendemos eso y creemos en que la salvación es por gracia, pero también sabemos que el arrebatamiento de la iglesia es un galardón y que el arrebatamiento sí es por obras. Por eso la Biblia habla en Apocalipsis de las vestiduras resplandecientes de sus santos, ¿no? De la iglesia que el Señor va a venir a buscar, que son esas obras justas impartidas por el mismo Señor a través de la palabra y del obrar en ella, ¿no? No es nada mágico, acá no es que uno va caminando y de repente empieza a accionar conforme el Señor espera, sino que son determinaciones que cada uno como hijos de Dios debemos tomar. Entonces le decía recién que las Escrituras manifiestan a un corazón duro como un corazón no arrepentido, pero puede endurecerse, cuidado con eso, no hay que confiarse, por eso vamos a aplicar hoy medicina preventiva y también vamos a hacer como un escáner, ¿no? Espiritual para que podamos ver en la condición en la que no debemos caer y en la que por ahí podemos estar encaminándonos sin darnos cuenta por no conocer justamente la palabra de Dios y qué dice al respecto de esto. Entonces, como primer punto, vamos a ver qué es lo que endurece el corazón, de qué nos tenemos que cuidar para que este corazón que fue nuevo, de carne dado por el Señor, para que podamos seguir sus mandamientos, como dice la Escritura, ¿no? ¿Qué puede pasar a un corazón de carne que pueda endurecerse? Vamos a ver ahí en Efesios, capítulo 4, Biblia de las Américas, voy a leer, capítulo 4 a partir del versículo 17, como primer punto, ¿qué es lo que puede endurecer un corazón? Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente,
entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Qué importante esto, ¿no? Conforme a la verdad que hay en Jesús, no lo que nos imaginemos nosotros. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, a través de esta escritura lo primero que podía ver es que una doble vida, un evangelio mezclado, un evangelio viciado, es lo que justamente endurece el corazón. Porque está diciendo, los que tienen una vida ajena a Dios, los que no conocen al Señor, se manejan de tal y tan forma, con el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios, tienen un corazón duro. Pero bueno, está aconsejando y está diciendo, ustedes si aprendieron de Cristo de otra manera, hagan conforme a la verdad de Dios. O sea, está diciendo, no se mezclen, ustedes salieron de allí. La palabra de Dios viene a santificar nuestras vidas, no podemos vivir un evangelio mezclado. Amados hermanos, miren, el verdadero evangelio no es mezcla. El verdadero evangelio es locura para el que se pierde, pero para los hijos es poder de Dios. Es un poder que cambia, que restaura, que hace nueva todas las cosas. Por eso debemos huirle a esto de la mezcla, de que yo puedo hacer un montón de cosas que dice la Escritura, pero también le puedo agregar un montón de condimentos que traigo del mundo, que me copio o por ahí sigo conductas todavía de las cosas que hacía antes en el mundo. Por eso dice el 22, dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre. Sáquense de encima todas esas costumbres. En cuanto a lo anterior, de la forma en la que vivían antes, no se mezclen. No mezclen su forma anterior de vivir con la de ahora, su forma anterior de hablar con la de ahora. La forma anterior de manejarse que tenían antes, no la mezclen con la verdad de Dios, porque no puede haber mezclas. Porque ese corazón empieza a viciarse y se empieza a endurecer. Entonces, qué relevante es que nosotros podamos recibir esta palabra que nos está diciendo, despójense. Ese viejo hombre está corrompido, dice, sean renovados en el espíritu de vuestra mente. La única forma entonces de que un corazón no se endurezca es vivir la palabra de Dios pura, tal como la presenta el Señor, como dice, conforme a la verdad que hay en Jesús. No conforme a lo que alguno me explicó, conforme a sus concupiscencias o lo que yo puedo entender, conforme los deseos engañosos que puedo tener. Bueno, no es para tanto, bueno, el otro por ahí se maneja de una manera que es peor que la mía o tampoco es la exageración. La realidad es que el Señor es radical con esto, tiene que haber un cambio. Dice, despójense de viejo hombre y todo lo que eso implica. De manera particular, cada uno de nosotros sabemos cómo vivíamos en la antigua naturaleza y cuáles son las cosas que no puedo traer vez tras vez para mezclar con el Evangelio, que es poder de Dios, que es cambio, que es santidad, que es renuevo, que es restauración, que nos hace volver al estado original. Por eso dice que somos hechura suya, creados según Dios. Tiene que haber una nueva creación. Por eso dice, en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Esta nueva creación conforme el Señor, despojándonos del viejo hombre y no vivir un evangelio mezclado, que nos adaptamos a las modas, a las costumbres del mundo, vamos detrás de lo que va todo el mundo, nos exponemos
aún de manera, digamos, presencial o virtual, pero nos exponemos físicamente, constantemente. Estamos viviendo en una era donde el ego y la vanidad predominan y son moneda corriente, pero y ahí van todos los creyentes también detrás de todas las ondas del mundo, ¿no? Pero que son cosas que traíamos nosotros, vanidades, vicios, situaciones que ya no tienen que estar en nosotros. Tenemos que despojarnos de todo eso. ¿Para qué? Para que el corazón no se endurezca. Por eso nos encontramos con un montón de gente que es creyente, que conoce de la Escritura, y hay una mezcla, ¿no? Una de cal y una de arena. Creyentes que creen en la vida eterna, pero de repente están, rindiéndole culto a los muertos, por ejemplo. Esto se está viendo mucho en este tiempo, hoy por hoy, ¿no? De que por ahí las peticiones tantas de oración que se ven, yo no lo digo a modo de juzgar, Señor, sabe esa situación en mi corazón, sabe que no lo estoy haciendo con esa intención. Pero la realidad es que se ve mucha ignorancia acerca en esta área de la palabra de Dios. Porque se supone que estamos creyendo en eternidad, en novedad de vida, no solamente terrenal, sino junto con el Señor, por siempre y para siempre. Pero resulta que por ahí, bueno, oremos porque que el Señor haga un milagro, que transforme, que el Señor es fiel, que va. Por ahí el Señor determinó que es el momento que la persona tiene que partir y se lleva a esa persona y bueno, y te vamos a extrañar y que esto y que aquello y encima una conversación con alguien que ya no puede ni leer ni escuchar. Entonces, eso habla de mezcla. Eso lo hacíamos en el mundo. Amados hermanos, lo mejor que nos puede pasar es no llegar tarde con las flores. Si usted ama a su hermano, si usted ama a algún familiar, demuéstrelo con hechos. Estando presente de alguna manera, espiritualmente, con un mensajito, visítelo en la medida de lo posible. Fíjese si está pasando alguna situación de necesidad. Después ya el tiempo pasó y esa oportunidad se fumó entre las manos. Pero seguimos la corriente del mundo, como las personas que no tienen esperanza, quebrantando la ley de Dios que nos dice que bajo ningún punto de vista un hijo de Dios tiene que tener ningún tipo de comunicación con los muertos. Eso es espiritismo. Y se usa mucho eso, ¿no? Se usa mucho porque está de moda, porque bueno, ahora las redes sociales prevalecen un montón, porque obviamente es la forma de comunicarse, digamos, por toda esta situación, aún más en situación de pandemia. Y bueno, y la gente se maneja así, con todas esas mezclas, ¿no? De las cosas que hacen en el mundo, de que si el Señor te sana, gloria a Dios, Dios es fiel, y si partiste con el Señor, ¿y qué pasó con la eternidad? Creamos, por supuesto que sí, que el Señor puede traer sanidad. Soy testigo de eso, esa sanidad física, y en todos los niveles, ¿no? De manera integral. Pero también creemos en la vida eterna. También creemos en esa salud de la que habla el Señor, sinónimo de salvación. Entonces, y hay cadenas y recontracadenas como los bien devantólicos, decimos a veces, ¿no? Pues cadenas de oración. Si el Señor determinó llevarse a esa persona, lo va a hacer. Está bien orar, interceder, está muy bien. Pero estamos como las personas sin esperanza. Cuanto más sepan en las redes que tal persona necesita un milagro, va a ser mejor y el Señor va a accionar, va a tener más misericordia. No. Se van a determinar las cosas conforme Él ya lo predeterminó de antemano. Está bien orar para revertir situaciones, revertir situaciones no las vamos a revertir nosotros, pero está bien orar, interceder para que la mano de Dios por misericordia se mueva, está bien, pero lo otro es soberanía absoluta del Señor. Nosotros no lo hacemos, está mal motivada la oración. La oración tiene que ser para que la mano de Dios se mueva en misericordia, y esa misericordia por ahí implica que esa persona parta porque se va a perder. Pero a veces nuestra mente finita esas cosas no las quiere entender o no las puede entender. Por eso es muy importante no mezclar, no estar viciados. Di este ejemplo porque me vino ahora a la mente, pero como este ejemplo hay un montón de eso, de
de mostrar algo, ¿no?, hacia afuera, pero que en realidad debe haber una transformación de adentro hacia afuera, que se evidencie afuera, pero por la transformación que hay en el corazón. Hay que despojarse del viejo hombre, desechar absolutamente todo, porque si no, el corazón se puede endurecer. Y quizás andamos por la vida como un grupo de personas que van a la iglesia, pero no somos iglesia. Y eso es muy peligroso, porque es una imitación y es un engaño satánico para que muchos crean que están dentro del redil del Señor y están más perdidos que antes de no haberle conocido. Entonces, dijimos recién que Jesucristo cambia radicalmente las vidas. El Señor no es religión. A veces hay posteos que dicen, Jesús no es religión, es un estilo de vida, ¿no? Y yo digo, tampoco. Claro que Jesucristo no es religión, pero tampoco es un estilo de vida. Si un estilo de vida está basado en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me gusta. Eso está centrado en el yo, está centrado en mí, en el humanismo. Si alguien quiere tener un estilo de vida, bueno, sea vegano, vegetariano, haga lo que quiera con el estilo de vida, que tenga que ver con cosas terrenales. Pero Jesucristo no es un estilo de vida, es la vida misma. Por eso aquel que lo entiende cambia radicalmente, porque estaba muerto en delitos y pecados y de repente recibe vida espiritual, vida en abundancia y empieza a caminar en pos de eso. Si no es un club, hermano, Jesucristo no es Ravi Shankar, no es un estilo de vida, es el Salvador del mundo. Amén. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos todas las cosas. O sea, es un estilo de vida. Mientras tanto, lo acomodo a este estilo de vida a mis necesidades. No. Nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre y acomodar nuestra vida a la forma de Cristo, a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y esa forma de vivir, crucificados con Cristo, va a dar testimonio de que caminamos en salvación, que hay algo diferente, que no lo tiene cualquiera. Solamente se puede encontrar en un corazón que se ha entregado del todo y por el todo al Señor, donde el señorío de Cristo es el que prevalece. Amén. Entonces, debemos entender que el cristianismo, amados hermanos, no es un club. No es un club donde yo me reúno y lo vivo así diluido y cuando puedo y me comprometo a medias, si puedo, si tengo algo más importante que hacer, no me congrego, no me conecto, no participo de las actividades espirituales, no me interesan las cosas que se llevan adelante en la obra del Señor. La verdad que lo tengo un poco porque estoy en otra, tengo otras prioridades, estoy muy ocupado. Bueno, eso es una mentalidad de club, ¿no? Cuando vamos al club o cuando íbamos al club, que decíamos, no, bueno, hoy se me va a complicar, no puedo. Capaz que éramos más, digamos, dedicados que ahora. Y a veces pasa esto, ¿no? Que la gente lo toma como un club. Bueno, hoy puedo, si puedo, me comprometo, si no, no, si puedo, me hago responsable, si no, no. Y vivimos así muchas veces, ¿no? Se vive así muchas veces. Espero que nosotros, en nuestras familias, no pase. Por eso el Señor viene con su palabra a traernos luz y a golpear si es necesario, si hay algún corazón endurecido, a quebrantarlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, para que nos podamos volver a Él, entendiendo de que Él conoce también las artimañas del enemigo y esta noche nos viene a librar de ellas, para que no caigamos en condenación por permitir que nuestro corazón se endurezca y no hacer nada por pretender escuchar y seguir la voz de Dios. Cuando pensaba en esto que ministraba el pastor, digo, claro, cuando el corazón está duro, ¿qué pasa cuando la palabra viene como martillo? Ofende, molesta, pesa, me disgusta, incomoda.
¿no? Porque el corazón está duro. Ahora, cuando un corazón está preparado, está entregado al Señor, a pesar de que entienda poco, entiende mucho, pero sabe para dónde quiere ir, las cosas diferentes. Mire lo que dice Santiago al respecto. Santiago 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, el persistir en la postura del enojo, de la incomodidad, de que me molestó, que esto no me gusta, que no me parece que sea tan así, que me parece muy exagerado, bueno, eso es un corazón endurecido. Y Santiago nos está diciendo que ¿qué hay que hacer? Dice, primeramente, desechar toda inmundicia y resto de malicia. Si eso no se desecha, si no nos despojamos del viejo hombre, de lo anterior, que está viciado conforme los deseos engañosos, si mezclamos el Evangelio de Jesucristo con ese viejo hombre, va a haber un corazón endurecido y no vamos a poder recibir con humildad la palabra implantada. Por eso dice, desechando toda inmundicia y resto de malicia. Tengo que preparar el corazón. Tengo que determinar en mi corazón desechar todo eso viejo para recibir con humildad, con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa, dice, para salvar vuestras almas. La realidad que quien tiene la capacidad de desechar todo lo restante, porque dice toda la abundancia de malicia, toda la abundancia de obras muertas, va a tener un corazón tierno y permeable a la palabra de Dios. Eso de alguna forma nos está diciendo también Santiago. Como punto número 2, otra de las cosas que son peligrosas, que endurecen el corazón, lo vamos a ver en Isaías 46, versículo 12, y dice, escuchadme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que vivir ajenos a la justicia de Dios y a sus propósitos endurece el corazón. Recordemos que la palabra tiene un montón de propiedades, por decirlo de alguna forma, ¿no? La palabra nos restaura, nos hablando del corazón, dice que la palabra es como fuego, decía que es como martillo. Bueno, el pastor venía explicándonos un poquito acerca de la función de la palabra en los corazones, siempre que le demos lugar, ¿no? Entonces la palabra tiene la capacidad de restaurar, de ser un bálsamo, de transformar el lamento en baile, de darnos esperanza, de un montón de cosas maravillosas, pero aquellos que viven ajenos a la justicia de Dios y a los propósitos de Dios, bueno, van a tener un corazón duro. Dice Salmos 81, versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Quien tiene el corazón duro, camina en los caminos que mejor les parece. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Siempre guiarnos y filtrar por la palabra de Dios si lo que voy a hacer, si cómo me estoy manejando, cómo estoy llevando adelante mi vida familiar, mi vida matrimonial, mi vida laboral, digamos, condice con lo que Dios espera. Esa es la forma, amados, para no caer en un corazón duro, ¿no? No vivir ajenos a la justicia de Dios ni a sus propósitos. ¿Qué es el propósito de Dios para mi vida? La santificación. Esto se añade a lo que hablábamos en el primer punto, ¿no? De despojarnos del viejo hombre, implica la santificación, no la liviandad, no el ir y venir como quiero. Por eso acá dice, caminaron en sus propios consejos, ajenos a mi justicia, ajenos a la verdad que hay en Cristo Jesús, como leímos en Efesios. Eso es un peligro para la vida de un hijo de Dios. Tener en poco, no averiguar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cómo llevar adelante cada cosa. En qué tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, indagar en las Escrituras. Señor, ¿qué esperás de mí? ¿Está bien cómo me estoy manejando? ¿Te honra
mi forma de vida? Bueno, todas esas cosas que tenemos que preguntarnos constantemente, que hablan de dependencia del Señor y de querer honrarle. No nos corramos nunca, amados hermanos, de esa postura, porque esa postura es la que nos va a hacer permanecer con un corazón humilde, permeable a la palabra de Dios, y que no necesitemos el martillo que nos venga a quebrantar, sino que constantemente vamos evolucionando. Un cristiano tiene que tener como meta diaria la lectura de las Escrituras, tomarse un tiempo con el Señor, charlar con Él, pedirle revelación del cielo, pedirle entendimiento, pedirle crecer. Tiene que ser, digamos, de alguna forma una necesidad más que imperiosa eso, más que la vida misma. Porque la palabra de Dios es nuestro oxígeno, es lo que nos lleva, ¿no?, a poder vivir una vida plena en Cristo Jesús y poder justamente también ser de testimonio para otros. Punto número 3, otra de las cosas que endurece el corazón es la religiosidad. Vamos a leer ahí Marcos capítulo 3. Versículo 4 y 5 y dice: y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Jesús le dice a los fariseos, ¿no?, a los religiosos que estaban ahí. Le dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, el Señor los miró enojado y les dijo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre que tenía una necesidad de sanidad, ¿no? Extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. El Señor estaba haciendo un milagro de sanidad sobre la vida de un hombre, y los religiosos que estaban en ese lugar justamente vinieron a hablar en contra de lo que se estaba haciendo. Se vinieron a interponer, ¿no?, a hablar mal, a maldecir, a confrontar. Y justamente la religiosidad lo que quiere hacer, y el propósito, que en realidad es eso lo que quiere cometer, es anular o subestimar el poder de Dios. Lo quiere dejar de lado, digamos, de lado, de costado, como que no existe. La religiosidad endurece el corazón. El Señor le dice a los religiosos, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y lo sanó, ¿no? Sabe que cuando hay religiosidad, todo se naturaliza, todo es natural, no hay nada de sobrenatural. A veces, una vez nos pasó con mi esposo, ¿no?, una vez puntual voy a hablar, porque nos pasó varias veces esto de por ahí querer charlar de cosas que hace el Señor o que hizo el Señor, de manifestaciones sobrenaturales, de cómo Dios se movió con poder en determinadas cosas que entendemos que solo Dios lo pudo haber hecho, y personas creyentes, ¿no?, nos miraban y como que ¿de qué están hablando? O como que parecía que no nos creían, ¿no? Entonces a veces uno se limita, puede decir, bueno, tampoco vamos a hablar con una persona que no habla el mismo idioma que nosotros, no porque vamos a callar lo que el Señor pueda llegar a hacer, sino que no le interesa al otro escuchar, no le interesa aprender, y también vive en un ámbito tan natural que lo toma como, no está bien esto, ¿no? No es posible que esto suceda. La religiosidad lo que hace justamente es hacernos vivir en un ámbito tan chato, tan natural, tan simple, tan ordinario, que lo sobrenatural y extraordinario de Dios no se puede palpar, no se puede vivir. No se busca la presencia de Dios. No se clama al Señor por milagros. No se vive, digamos, la espera al regreso del Señor de manera sobrenatural. No se vive cada día como esperando su venida, porque se vive en un plano natural, y eso lo que hace, como le dijo el Señor a estos religiosos, su corazón está endurecido, ¿no? Hace que el corazón se endurezca. Y la religiosidad continuamente busca métodos, busca estrategias, cómo hacer tal o cual cosa.
busca recursos humanos constantemente. Por eso nos vemos tanta psicología, psicoanálisis metido dentro de las iglesias también, ¿no? Buscando en personas con un entendimiento entenebrecido, ¿no? Que lo último que hace es citar un texto bíblico. Miren cómo se anula la palabra y el poder de Dios, ¿no? Cuando el Señor dijo, vayan al aposento alto. Tienen que predicar el evangelio, me tienen que ser testigos en todos lados. Vayan al aposento alto y ahí van a recibir poder. Era todo lo que necesitaban para llevar adelante la tremenda obra de salvación del Señor aquí en la tierra. Y sin embargo, hoy por hoy se anulan esas cosas. Los apóstoles no hacían ningún cursito, ninguna estrategia como para salir a evangelizar, ni a ver cómo se mantiene el matrimonio unido, a ver cómo hacemos para que los chicos se entretengan, que la iglesia no les parezca aburrida. La realidad es que bajo ningún punto de vista. Pero hoy nos encontramos mucho con eso, se deja de lado el poder de Dios, lo sobrenatural parecería como que pasó de moda, entonces hay que ir a estrategias y recursos humanos para ver si podemos mantener un grupo de jóvenes, una escuela bíblica, un discipulado de niños, ¿no? Yo no digo que hay herramientas que nos pueden servir pedagógicas, por ejemplo, que están bien, tampoco es que eso sea el centro, porque nosotros ministramos al espíritu, no ministramos determinadas edades. Las personas se entienden por el espíritu y es lo que tiene que prevalecer. Después lo otro puede o no servir, es relativo, depende de cada quien, a quién nos vamos a dirigir, ¿no? Pero es muy importante entender esto, porque a los religiosos lo espiritual la aburre. No tienen ese tema de conversación, no les interesa porque no van a hablar algo de lo que no conocen o lo que no quieren conocer, ¿no? Entonces les pesa. Lo espiritual no vende, no interesa, vayamos a otro plano, ¿no? A modernismos y cosas que nada tienen que ver con el poder de Dios. Por eso cuidado, porque justamente la religiosidad endurece el corazón y nos pone en una situación muy peligrosa. Nos pone en peligro de muerte. Vamos a ver el punto 4. ¿Qué cosa también nos hace correr riesgo de endurecer el corazón? La incredulidad. Marcos 16, versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, Jesús a sus discípulos, ¿no? Dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. El Señor resucita, resulta que los discípulos, los 11, estaban ahí como desorientados, que no sabían lo que pasó, que en realidad por ahí sí sabían lo que pasó, pero no lo estaban entendiendo, no estaban entendiendo el cumplimiento profético, porque el Señor ya les había anunciado lo que pasaría y lo que ellos tendrían que hacer. Pero bueno, lamentablemente se turbó de tal forma su corazón por la angustia, por el dolor, por un montón de cosas que pudieron haber pasado, que realmente empezaron a descreer, ¿no? Y justamente eso hizo que el corazón se les endurezca. Entonces, la incredulidad endurece el corazón. ¿Y qué tenemos que hacer, amada hermana, para no caer en eso? La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Si no nos alimentamos, como bien decíamos hace ratito, no tenemos una búsqueda constante de la palabra, de la escritura, de estudiarla, de saber qué me quiere decir, para qué contexto me sirve esta escritura que el Señor me está ministrando, bueno, y demás, lo más probable es que la fe se empiece a apagar, caigamos en incredulidad. Acá es simple, el Señor físicamente se había ido, y si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de que la incredulidad viene por no estar con el Señor. Entonces, tenemos que tener tiempos con el Señor. Si bien nosotros, en este caso particular, ellos lo dejaron de ver, y la verdad que nosotros no nos movemos por vista, sino que nos movemos por fe, porque le amamos al Señor aún sin haberle visto, dice la Escritura. Es una locura, cualquiera que lo ve de afuera dice, ¿cómo puede ser
que entreguen su vida y se comprometan y lleven adelante algo para alguien que nunca vieron ni conocieron. Le amamos sin haberle visto. ¿Por qué? Porque es por el Espíritu. Porque hay esa conexión espiritual con el origen. Hay identidad. Entonces, vamos detrás de lo que conocemos espiritualmente. Y cada vez buscamos ahondar y crecer y desarrollarnos más en ello. Por eso es importante no descuidar. Ocúpate de la lectura, le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Ocúpate de aprender, ocúpate de leer, de conocer al Señor, de conocer sus propósitos, de conocer sus planes para tu vida, para tu familia, porque eso te va a librar de la incredulidad y de un corazón endurecido. Estos discípulos, la realidad es que vaya que recibieron ministración de primera mano, ¿no? Con el Señor. Escucharon sus promesas, pero bueno, no creyeron. ¿Cuántos podemos estar en esa situación que sabemos que el Señor viene, que está todo preparado, que el enemigo está llevando adelante su ministerio, su obra de maldad, aún engañando a los escogidos para endurecer sus corazones y así todo, seguimos a veces obstinados, ¿no? Ocupándonos de nuestras cosas, ocupándonos de nuestros quehaceres, estamos muchas veces como Marta, Marta. El Señor no le dijo a Marta, Marta, que deje de hacer las cosas para siempre. Le dijo que había un tiempo para todo. Y que que su hermana, estaba aprovechando la mejor parte, la que no le iba a ser quitada. No le dijo, Marta, convertite en vaga y no hagas más nada. Le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Está diciendo, no es tiempo, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para trabajar, para estudiar, para hacer quehaceres, pero este es el tiempo en el que estoy yo, en el que tenés una cita, te tenés que sentar a escuchar la administración que puede salvar tu alma. De alguna manera parafraseando, ¿no? Entonces, todo tiene que tener un equilibrio, pero siempre y solo siempre que Cristo sea la prioridad, que el Señor sea el centro de nuestra vida y desde ahí partan todas las cosas. Porque claro que justamente un hijo de Dios se caracteriza porque no es una persona que está estancada, digamos, y que a veces la gente la tiene por ignorante. Está bien, bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero sí somos personas capacitadas por el Espíritu Santo. 10 veces mejores, dice la Escritura. Tenemos la mente de Cristo. Entonces lo tenemos que evidenciar, ¿no? Y está bueno desarrollarnos en todas las áreas donde el Señor por ahí quizás nos ha provisto de dones, de un montón de cosas preciosas para llevar adelante. Pero cuando el orden se altera, estamos en el horno. Siempre el Señor tiene que ser primero en todo y para todo. Amén. Entonces, nuestro corazón no se va a llenar de incredulidad y va a ser un corazón constantemente permeable a todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Un corazón endurecido es un corazón apartado. Y acá está hablando de un corazón malo de incredulidad. Dice, mirad, está diciendo, tengan cuidado, no vaya a ser cosa que por no despojarse del resto de malicia, como hablaba Santiago, de la inmundicia, esté creciendo ahí cosas mezcladas y se termine apartando su corazón porque está endurecido, ¿no? Y por último, son 5 que mencioné, porque nos vamos a estar infinitamente ahí en la Biblia, pero bueno, no nos vamos a ir con el tiempo. Por último, y no por ser el último el menos importante, justamente todo lo contrario, el último es el pecado, que también endurece el corazón. Habíamos hablado al principio que la Biblia habla de un corazón endurecido como un corazón no arrepentido, ¿no? Y el pecado, justamente, el que está en posición de pecado no está en una posición de arrepentimiento. Cuando se arrepiente la persona, abogado tenemos para con el Padre, el Señor nos perdona de toda maldad, de todo pecado, de toda maldad, y vuelve a restaurarse la comunión con el Señor. Y se empieza a vivir, digamos, de manera contraria a lo que se venía haciendo y ofendía a Dios. Ese es el arrepentimiento, ¿no? Un cambio radical en la conducta. Dejo de ofender a Dios y empiezo a buscar la manera de honrarle conforme su palabra y conforme lo que Él me aconseja. Dice Romanos 2,
a partir del versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Perseverando, dicen, hacer las cosas bien, en las obras justas. Buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. ¿Vieron? Esto es re fuerte porque yo decía, quien no obedece la verdad, obedece la injusticia. Amados hermanos, si no obedecemos la verdad, puede ser porque no las conozcamos. Bueno, bien, está bien, pero debemos buscar conocerla para poder obrar en la justicia de Dios y que no nos pase lo que leíamos en el capítulo de Isaías, ¿no? Que decía, duros de corazón por vivir ajenos a la justicia de Dios. Bueno, un hijo de Dios tiene que bregar por conocer la justicia de Dios para obrar en ella, para obrar en consecuencia. Dice, sino que obedecen a la injusticia, ¿no? Entonces, vemos que el ministerio antidios está operando, amados hermanos, constantemente y se pone de manifiesto atacando, ¿no? A los hijos de Dios para tomar discípulos para sí. Haciendo creer una cosa que no es, mezclando, ministrándonos cosas que ustedes saben que justamente este ministerio de iniquidad opera de esta forma, en los pensamientos. Y bueno, nosotros tenemos que escoger y saber discernir a quién nos está ministrando y qué es lo que estamos escuchando, ¿no? Porque si lo que estamos escuchando o lo que le estamos leyendo e interpretamos nos separa de una vida en santidad, de una vida comprometida con el Señor, y bueno, ya sabemos por dónde viene. Vayamos a Génesis 3 y ahí está clarita la cosa, cómo viene el ministerio, ¿no? de confusión para corrernos de la verdad de Dios y endurecer el corazón. Distorsiona la verdad, distorsiona los verdaderos propósitos y nos hace creer cosas que no son. Entonces, es muy importante que entendamos en este tiempo que el ministerio de Satanás es que poder lograr en cada uno de los hijos escogidos y apartados para Dios, endurecer los corazones, tomar discípulos para sí y que justamente en este último tiempo se manifieste todo lo contrario al carácter de Cristo. La Biblia habla de postreros tiempos y esos postreros tiempos son hoy, ¿no? Habla de estos tiempos que estamos viviendo, de los tiempos previos a la venida del Señor, cuando habla de los postreros tiempos en Timoteo. Vamos a leer ahí, 2 de Timoteo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Van a parecer cristianos, pero no lo son. Pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, dice, ¿qué quiere decir? Que estarán entre nosotros. Acá le está hablando a la iglesia. Son almas errantes, distraídas, que no recibieron esta administración como la del día de hoy. Entonces cualquier cosita se les pega y cualquier viento de doctrina los lleva y los hace creer que así a la manera que ellos creen está bien. Bueno, si esto es lo que se manifiesta en los últimos tiempos, el diablo está trabajando en esto. Para endurecer los corazones y que aún personas que se juntan en grupos para congregarse en una iglesia tengan estas características, que amen más los deleites y sus cosas personales antes que a Dios. Y de ahí, bueno, obviamente se desprende todo. Avaros, blasfemos, vanagloriosos, desobedientes a los padres, ingrato. La ingratitud es moneda corriente, se ve constantemente. Entonces, imagínense todas estas características que dice la Escritura acá. Bueno, justamente no habla del carácter de Cristo, no habla de un corazón transformado y regenerado por la obra y el poder del Espíritu Santo en una persona, sino que habla
justamente de un corazón que ha recibido una ministración directamente del infierno. Termino con Deuteronomio 5:29. Moisés les da todos los consejos al pueblo de Israel, ¿no? Después de haber sido libertados de la esclavitud, y le empieza a decir una serie de mandatos, de cosas de parte del Señor, y el pueblo le dice: todo, Moisés, se lo estoy parafraseando para no extenderme con el texto, todo, Moisés, lo que Dios dice, así vamos a hacer, porque lo mejor que nos pasó es que el Señor nos dio salvación y nos dio la oportunidad de una vida nueva. Le voy a servir todos los días de mi vida, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Qué hay para hacer? Cuenten conmigo, patatín patatero. Y el Señor, que conoce todas las cosas y pesa los corazones, yo me imagino hasta con esa cara de ternura mirando toda la situación, porque Moisés, claro, como una persona de carne y hueso, escuchaba lo que el pueblo les decía, ¿no? Pero el Señor también nos estaba escuchando. Y yo calculo que el Señor hasta le dijo esto para que Moisés no se frustre, porque es precioso, ¿no? Cuando uno está llevando adelante la obra de Dios y ves un grupo de personas que sí, que amén, que cuente conmigo, que ves que van, vienen, que quieren servir al Señor, que quieren llevar adelante todo lo que el Señor tiene para sus vidas, y uno se entusiasma y dice: ay, parece que viene bien, parece que entiende, parece que, ¿no? Y uno se entusiasma porque decís: gloria a Dios, porque si entendieron lo básico, que es poner a Dios en primer lugar, entienden todo y sus vidas van a ser bendecidas y van a permanecer y van a dar frutos que permanezcan y van a crecer y van a evolucionar en la fe, y bueno, todo lo que uno se imagina, porque uno quiere lo mejor para sus hijos y quiere que crezcan y que evolucionen y que maduren y que sean bendecidos. Entonces yo me lo imaginaba cuando leía esto, Moisés con esa burbujita en la cabeza, llena de amor, pensando en que qué bueno que el pueblo entendió por dónde viene la mano, que tiene que honrar a Dios, que lo tiene que adorar por sobre todas las cosas, ¿no? Y el Señor le dice en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Tal corazón, como diciendo: ojalá sea así, que permanezcan en lo que están pensando, que perseveren en honrarme, en ponerme en primer lugar, en guardar mis mandamientos, para que les vaya bien a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, desde ahora y para siempre. Entonces uno se pone en el lugar de Moisés y le está diciendo: sí, entendí, Señor, por las dudas, confíate en el santo y no le reces, decía mi mamá, ¿no? Es un dicho, ¿eh? No una administración, pero es así. Por las dudas es como que le estaba diciendo a Moisés: está bien, suena todo muy lindo, pero engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor. Por eso también su palabra es como martillo que viene a quebrantar un corazón duro que se dispone a escuchar, para que se pueda volver al camino correcto todas las veces que sea necesario. Agradezcámosle a Dios por eso, pero también agradezcámosle al Señor porque en este tiempo, en esta hora, nos está ministrando para que nuestros corazones, que están bien direccionados en la fe, no sean entenebrecidos, no sean endurecidos, ni por la incredulidad, ni por las mezclas, ni que se esté viciado con el viejo hombre, ni por el pecado, ni por nada de lo que hemos mencionado en la ministración del día de hoy. Por eso en esta noche, digamos, como dijo el salmista, ahí en el Salmo 139, que le decía: Señor, examina mi corazón. Y si hay, conoce mis pensamientos, si hay camino de perversidad en mí, guíame hacia el camino eterno. Con ese temor, ¿no? Después de decirle cosas maravillosas en todo el Salmo 139 al Señor y de tener revelación del cielo en cuanto a su persona, el salmista le dice: Señor, examina mi corazón y guíame hacia el camino eterno. No vaya a ser cosa que se endurezca y me ponga en una situación de riesgo y complicada. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra, por la bendita administración recibida, Señor, desde el cielo. Que en amor, Señor, has extendido tu mano en esta noche para
llegar a cada uno de nuestros corazones. Gracias. Gracias, Señor, porque has hecho prevención en esta noche con cada uno de nosotros, pero también, Dios mío, entendemos por medio de tu palabra, Señor, esa que viene como martillo, ha venido a quebrantar, para que si hay algún corazón endurecido, corra velozmente a tus pies, Señor, para hallar el oportuno socorro. Te damos gracias en esta noche, Señor, y te rogamos tener tal corazón, ese como el que tú esperas cada día de nuestra vida, que podamos guardar todos tus mandamientos y te pongamos en primer lugar hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, Dios les bendiga.